Las tablas de Moisés y sus 10 mandamientos. Esta organización hizo un buen trabajo, escondiéndose como hijos de Dios en una religión. El Antiguo Testamento es la historia del pueblo judío que comienza con la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros que ustedes ya conocen, siendo el primero de estos el Génesis, según ellos la historia de la creación. Pero con el Evangelio Cátaro y el libro secreto de Juan podemos comprobar que son historias burdas y copiadas de la original. Y el Nuevo Testamento es la historia de Cristo en su primera venida y todo lo que vivió a lo largo de sus años por este mundo. Pero esta organización, con su astucia de querer controlarlo todo, ha venido realizando a partir del gobierno de Ptolomeo Filadelfo II, quien mandó a traducir la primera Biblia, bajo un decreto llamado Traduzcáis al griego esas escrituras, siendo manipuladas desde entonces a través de estos 70 versores judíos que hicieron la primera traducción. Y desde ese momento, versiones sobre versiones han venido caminando sobre el planeta con las diferentes Biblias por todo el mundo. Siempre han tenido una excusa para cambiar y no entregar el contenido original de las escrituras. Un ejemplo claro lo vemos en Isaías 14, que dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? En las Biblias antiguas, dice Lucifer, lo cambiaron por lucero, porque anunciaba la caída del Dios de ellos, el mismo de la montaña sagrada, el de la montaña de Sinaí y la montaña de Sión. Les voy a mencionar algunas versiones de la Biblia. Una de ellas es la Biblia de las Américas. La segunda, la Nueva Biblia de las Américas. La tercera, Nueva Traducción Viviente. Cuarta, Nueva Versión Internacional. Quinta, Reina Valera 1960. Y sus diferentes traducciones, siendo la más aceptable. Y esta ha sido la estrategia de esta rebelión para confundirnos. Entonces, vamos a conectar las tablas de Moisés con la programación neurolingüística. Les voy a hablar y les voy a resumir de qué se trata. En los años 70, 2 personajes, Richard Brandel y John Gringer, según entes de la CIA, fueron los co-creadores de la ciencia comunicativa, que nos habla que cuando nosotros damos instrucciones con el no, sucede lo contrario. Es un conducto lingüístico, es el causante de alguna manera de entorpecer la comunicación efectiva, porque el cerebro todo lo hace con imágenes, pero si yo digo el no, produce lo contrario. Entonces miremos las tablas de Moisés o los mandamientos. Comienzan con el conducto lingüístico no, que por no ser una imagen, el cerebro no lo reconoce. Cuando está antecedida por un verbo, por ejemplo, rodar, caminar, matar, codiciar, quiere decir que el no es el causante que no haya una buena comunicación. Por eso cuando nuestros hijos estaban pequeños y les dábamos órdenes y les decíamos no te subas a las escaleras o no te subas al árbol, de ninguna manera nos prestaban atención. Ahora entendemos por qué la comunicación hacia ellos era fallida y a su vez hacían lo contrario. También conocemos que nuestro cerebro está dividido en 2 hemisferios. El hemisferio derecho es el creativo y el hemisferio izquierdo es el lógico. En el hemisferio derecho controla todo con los 5 mandamientos y el otro los otros 5 mandamientos, o sea, el hemisferio izquierdo. Es como un juego de control mental. Por eso es que estos mandamientos en la actualidad son más que fallidos, porque si entendemos que el cerebro reconoce es la imagen y no la palabra, en este caso es el no, automáticamente el mismo cerebro busca una imagen cercana para poder entender el conducto lingüístico. Entonces, por eso los mandamientos dicen no matarás, no robarás, no codiciarás, y por eso no escucha el no. Si está antecedida de este conducto lingüístico que es el no, entonces es como si el cerebro estuviera escuchando la orden mates, robes, codicies. Y vamos también a testificar con algunos versículos de la Biblia. Más adelante hay un video que habla del PNL,
que es programación neurolingüística, pero les voy a testificar con los versículos que dice en Juan 15:12 en el Nuevo Testamento: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. En Juan 15:17: os mando que os améis unos a otros. O sea, la ley de Dios está escrita en nuestros corazones, no en tablas de piedra. Por eso Dios, Jesucristo, el Creador, dio los mandamientos. El único mandamiento de Él es ese: amar a tu prójimo como a ti mismo. Según la PNL, las palabras que empleamos pueden darnos o quitarnos un enorme poder. Por eso tenemos que educarnos como si fuera un juego para sustituir esas palabras limitantes por palabras altamente potenciadoras. La palabra no puede quitarnos poder y bien empleada puede ser muy poderosa. Si por ejemplo cuando decimos no te quejes, automáticamente lo que se está dibujando en la otra persona, en la mente de la otra persona, es la palabra queja. De igual manera, si le decimos no te comas ese pastel de chocolate fundido, en vez de persuadirle para que no lo haga, estamos dibujando esa imagen en su mente, y por la ley de la atracción estamos atrayendo ese pastel de chocolate fundido. Esto igualmente puede ser útil en el sentido inverso, podemos usarlo a nuestro favor. Si por ejemplo queremos ligar con un chico o una chica que nos gusta, le podemos decir: por favor, no quiero que te imagines besándome. Inmediatamente se va a imaginar esa escena en su mente. En una negociación puede cambiar el rumbo si decimos: no, tranquilo, no estoy tratando de venderle nada. Automáticamente estamos dibujando en su mente esa imagen en la que le estamos vendiendo. Sería mucho mejor decir Bueno, espero hayan comprendido mejor la programación neurolingüística. Vamos a seguir también testificando con algunos versículos. Un capítulo que dice en la Biblia, Gálatas 5:14: porque toda la ley está en una sola palabra y se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando amas a tu prójimo no le matas, no le robas, no codicias a su mujer. Jesús venía a eso, a hacer caer toda esa ley mosaica. Por eso en el relato de la mujer adúltera, cuando comete adulterio y se la trae, ellos pensaron que Jesús la iba a juzgar y no fue así. Él les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Por eso lo catalogaron de loco, de pecador, porque él venía a hacer caer toda esa ley mosaica. Entonces podemos encontrar muchos versículos en el Nuevo Testamento que nos testifican que estas leyes eran del Dios impostor, no eran del Dios verdadero, porque él hablaba cara a cara, hablaba con Moisés. Y Jesús decía: mi Padre y yo uno somos, y a mi Padre nadie lo ha visto jamás. Entonces tienen que escudriñar, investigar y leer bien la Biblia para que se den cuenta del engaño. Bueno, entonces les dejo esta información para que les sirva para su crecimiento y su despertar.